El derecho internacional humanitario es la rama del derecho internacional constituido por los principios humanitarios y todos los tratados internacionales que procuran salvar vidas y aliviar el sufrimiento de combatientes y no combatientes durante un conflicto armado. Pero permítame, damos ingreso acá a los chicos. Vamos a esperar 5 minuticos más para que ingresen todos los que van a ingresar, porque si no, no avanzamos. No avanzamos en la clase. Bueno, entonces les decía que este conflicto, esta protección a las víctimas de la guerra en el marco del derecho internacional humanitario tiene además unos instrumentos legales que constituyen como tal el derecho internacional humanitario. Y estos se llaman convenios de Ginebra, los cuales fueron firmados en el año de 1949 y consta de cuatro tratados internacionales que hasta agosto del 2006 han sido universalmente adoptados por los 194 países del mundo. Estos convenios incluyen normas específicas diseñadas para proteger a los combatientes, a esos miembros de las Fuerzas Armadas que han sido heridos, que están enfermos o que han sido, están en un proceso o son reconocidos como náufragos o han sido prisioneros de guerra y civiles mmm, que quedaron allí en medio del conflicto, enfermos o náufragos, ya les había dicho, y así como personal médico, capellanes, de que hacen parte de las fuerzas militares y el personal de apoyo civil de las Fuerzas Armadas. Entonces estos protocolos también tienen unos protocolos adicionales eh, que complementan a los convenios de Ginebra y amplían esas normas humanitarias. Entonces el derecho internacional humanitario se basa en los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad. Sus raíces se remontan a conceptos históricos de justicia establecidos en instrumentos como el Código de Hammurabi de Babilonia, el Código de Justiniano del Imperio Bizantino y el Código de Leiber aplicado durante la Guerra Civil en Estados Unidos. El desarrollo del derecho internacional humanitario moderno puede atribuirse también
a los esfuerzos de Henry Dunant. Este señor fue un empresario suizo del siglo XIX que en el año de 1859 observó las consecuencias de una sangrienta batalla que se sucedió entre los ejércitos de Francia y Austria en Solferino, en Italia. ¿Qué pasó? Que a la retirada de las fuerzas militares, los ejércitos dejaron en el campo de batalla regado de hombres eh, heridos y muchos de ellos moribundos, y que pese a todos los esfuerzos que este señor Dunant realizó para movilizar ayuda, para ayudar a estos soldados, muchos de ellos murieron. Vamos a darle ingreso acá. Entonces, en el libro que él escribió, que se llama Recuerdos de Solferino, acerca de esa experiencia, este señor Dunant propuso que los grupos de socorro voluntarios recibieran protección en tiempos de guerra para atender a los heridos. Y con el fin de actuar conforme a las sugerencias de Dunant, en 1863 se constituyó un grupo denominado Comité de los Cinco, que más tarde se convirtió en el Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra. Varios meses más tarde, pues diplomáticos de 16 países y con la asistencia de representantes de los servicios médicos militares y sociedades humanitarias negociaron una convención, ya como un tratado como tal, constituido por 10 artículos que, entre otras disposiciones, establecen por ejemplo, que las ambulancias, los hospitales militares y el personal que trabaja en ellos se considerarán neutrales y deberán protegerse durante las hostilidades. Deberá brindarse protección a los civiles que asistan a los heridos, y cualquiera de las partes en el conflicto recogerá y atenderá a los combatientes heridos o enfermos, y además el símbolo de la Cruz Roja sobre el fondo blanco que invierte los colores de la bandera suiza se empleará como un emblema de protección para identificar al personal, los equipos y los centros médicos. Este tratado, conocido como Convenio de Ginebra, se convirtió en piedra angular del derecho internacional humanitario como tal, y es hoy en día vigentes. Y, y en la actualidad pues consta, como les decía anteriormente, de 4 convenios y 2 protocolos adicionales. Vamos a darle entrada acá a los chicos que están ahí en la sala de espera. Bueno, entonces entre esos convenios están, por ejemplo, como les decía, en el año de 1949, una conferencia diplomática internacional sobre la base de los tratados anteriores, los que se han firmado, los que les mencioné anteriormente, para la protección de las víctimas de guerra, revisó y actualizó estos instrumentos, creando 4 nuevas convenciones constituidas por 429 artículos, conocido como los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, y los protocolos adicionales, uno de 1977 y otro en 2005, que complementan los Convenios de Ginebra. Estos se aplican en todos los casos de guerra declarada o en cualquier otro conflicto armado entre países. Y estos pues los países entonces que ratifican
estos convenios de Ginebra deben respetar estos principios humanitarios e imponer sanciones legales contra los que lo violen. Eh, entonces, estos convenios, como les decía, se aplican en todos los casos de guerra declarada, en cualquier conflicto armado entre países, pero además se aplican en aquellos casos de ocupación parcial o total de un país por soldados de otro país, aun cuando no haya resistencia armada a esa ocupación. Entonces, todos los países, esos 194 países del mundo que firmaron y acogieron todas esas leyes o esas normas que estipulan estos convenios, pues están obligados a cumplirlos. Entonces, y en este sentido, pues están obligados a dictar esa legislación necesaria de cada país para establecer sanciones penales efectivas para las personas que cometan u ordenen eh, la comisión cualquiera de las infracciones o que violen gravemente cualquiera de estas normas. Eh, entre el primer convenio de Ginebra eh, que se firmó fue para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Este fue aprobado el 12 de agosto del 49 y aquí pues lo que busca es proteger básicamente a los soldados que no participan en las hostilidades, que están fuera de combate y que está conformado por 10 artículos de acuerdo a esa versión original que se firmó en el año de 1864 y, y que fueron ampliados en el primer convenio del 49 a 64 artículos que brindan protección a soldados heridos y enfermos, a personal y equipos médicos, a personal de apoyo civil de los enfermos y heridos de campaña de las Fuerzas Armadas, a capellanes militares y a civiles que en forma espontánea toman las armas para repeler la invasión. El segundo convenio de Ginebra adapta las protecciones del primer convenio de Ginebra a las situaciones aplicables en el mar y protege a los combatientes heridos y enfermos mientras se encuentran a bordo o en el mar, y está constituido por 63 artículos que aplican a miembros de las Fuerzas Armadas heridos, enfermos o náufragos, a barcos, hospitales y personal médico, y a civiles que acompañan las Fuerzas Armadas. El tercer convenio de Ginebra contiene normas específicas relacionadas con el trato debido a los prisioneros de guerra y está conformado por 143 artículos que establecen que los prisioneros de guerra deben recibir trato humanitario, alojamiento adecuado y alimentos, vestimenta y atención médica apropiados. Además, entre sus disposiciones se establecen pautas sobre el trabajo, la disciplina, la recreación y los juicios penales a los que a los que deben ser sometidos los prisioneros. Los prisioneros de guerra incluyen a miembros de las Fuerzas Armadas, las milicias voluntarias, incluidos los movimientos de resistencia, y los civiles que acompañan las Fuerzas Armadas. Hay un artículo el artículo 3 que es común en los 4 convenios de Ginebra, que amplía la protección general a los conflictos no internacionales. Y en virtud de este artículo, quienes hayan depuesto las armas o las personas que se encuentren fuera de combate por enfermedad o heridas deben ser objeto de trato humanitario sin distinción alguna, de ninguna índole que sea desfavorable, basada ya sea en la raza o en el color o en la religión o en la creencia o en el sexo o en el nacimiento o la fortuna o cualquiera otro criterio análogo, pues que pueda ser subjetivo. Y en particular este artículo 3 pues lo que prohíbe son los atentados contra la vida y la integridad corporal,
especialmente el homicidio en todas las formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios, ¿no? La toma de rehenes. También prohíbe los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes, y también prohíbe las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal que esté legalmente constituido y que cuente con garantías judiciales reconocidas como indispensables para los pueblos civilizados. Entonces este artículo 3 pues lo que pretende es recoger y asistir a los heridos y a los enfermos, y, y el Comité Internacional de la Cruz Roja u otro organismo humanitario como garantes imparciales para ofrecer estos servicios. El cuarto convenio de Ginebra se enfoca a los civiles que se encuentran en zonas de conflicto y territorios ocupados y que gozan de la protección conferida por los 159 artículos de este cuarto convenio. Y entre los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra está el que se firmó en el año 77 en una conferencia diplomática internacional que adoptó estos dos protocolos complementarios a los convenios de Ginebra para brindar mayor protección a las víctimas de conflictos armados internos. Permítame, le damos ingreso a este chico. Bueno, entonces ya en el año 2006 hay 166 países han ratificado el protocolo 1, en tanto que 162 países han ratificado el protocolo 2. No obstante, todo país que ha ratificado los convenios de Ginebra, pero no los protocolos, continúan obligados en virtud de todas las disposiciones de los convenios. El protocolo 1 consta de 102 artículos y extiende la protección a la población civil, así como al personal médico, militar y civil en los conflictos armados internacionales. Mientras que el protocolo 2 está constituido por 28 artículos y amplía esas protecciones otorgadas a las víctimas atrapadas en conflictos internos de alta densidad como guerras civiles. No se aplica a disturbios internos tales como motines, manifestaciones y actos aislados de violencia. El protocolo 2 lo que hace es que amplía y complementa la protección sin carácter internacional incluidas en el artículo 3 como los común en los 4 convenios de Ginebra. Esto es en términos generales lo que es el derecho internacional humanitario. Bueno, entonces también dentro de los derechos humanos que están reconocidos en nuestra Constitución y que además ha dado unos mecanismos desde la parte constitucional para proteger estos derechos humanos, también ha establecido unas poblaciones de especial interés y para la protección de esos derechos humanos, como es el grupo de niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, mujeres, población en condición de discapacidad, víctimas de vulneración de los derechos humanos, indígenas, población afrodescendiente, comunidades rum o gitanas, población LGBTI y la ciudadanía en general. Este es, digamos, la conclusión del primer tema. Ahora vamos a pasar a un segundo tema, que son los mecanismos de participación ciudadana. Pero antes de los mecanismos de participación ciudadana, ¿qué es lo que vamos
a, a reclamar, qué es lo que vamos a, qué es lo que nos, sobre qué base vamos a exigir el cumplimiento de unos de esos mecanismos sobre los derechos. Esos mecanismos están eh, mm, formulados o planteados o normatizados para reclamar eh, el goce y disfrute de los derechos humanos y el ejercicio de estos derechos humanos. Entonces, el primer grupo de derechos humanos de los que yo les hablaba son los derechos civiles y los derechos políticos. Perdón, quería preguntar, ¿alguien tiene alguna inquietud o quiere complementar algo sobre el tema del derecho internacional humanitario? Buenos días, instructora. En el caso de los países que no firmaron el convenio que usted mencionaba, eh, el Comité Internacional Humanitario, en caso de que vean que hacen actos pues que van en contra de eso, de ese convenio, no tienen ningún derecho a intervenir. Ahí lo que dice es claro, ¿no? Todos los países del mundo firmaron los 4 convenios de Ginebra, pero 162 firmaron el primer protocolo adicional y 160 y pico firmaron el segundo, ¿sí? Sí. Pero como todos los países firmaron en los convenios, están obligados, quieran o no, a cumplir esas normas internacionales, así no hayan firmado los 2 protocolos adicionales. Ah, ok, gracias. Sí. ¿Alguien quiere complementar algo? Muy buenos días, profesora. Yo quería hacer una pregunta. ¿Cuál es el tipo de sanción al cual se verían inmersos los países firmantes y que aún así incumplieron con dicha normatividad? Pues lo primero que nos dicen es que cada país que firmaron estos convenios y los tratados debieron a su interior, en su constitución y en sus normas, hacer eh, normatizar internamente en cada país estas medidas y penalizarlas o colocar las sanciones normativas o penales o legales de acuerdo a esas instrucciones internacionales. Em, y pues ya como tal, qué medidas, pues depende pues de lo que violen, ¿no? Por ejemplo, cuando se hizo acá lo del cuando Colombia entró a territorio ecuatoriano para matar allá a este guerrillero y todo eso, pues hay una violación a ciertas de estos protocolos, a esa invasión, a civiles, a daños en la naturaleza, ambientales, todo eso, dependiendo de lo que afecten, así también es la sanción que se debe aplicar. Si puede ser penal, en dinero, fiscal, jurídica. ¿Ve? Eso es lo que le puedo decir así en términos generales. Gracias, profesor. Erika está levantando la mano. Cuénteme, Erika. Hola, profe. Yo quería preguntar, digamos, todavía seguimos en guerra acá en Colombia. ¿Cómo, digamos, entra los derechos internacional humanitario acá a Colombia, sí, en este proceso? Ahí lo único que aplica es lo que dice el artículo 3, que es común en los 4 convenios, que ya les describí anteriormente, que es la protección a los heridos, a las víctimas que quedaron atrapadas, mm, a la prohibición de las torturas, de un juicio como los que se vieron el año pasado, ¿no? A eso se refiere, que así sea interno, pues hay que respetar lo que dice lo que dice ahí ese artículo común, porque el derecho internacional humanitario no inciden en esos procesos de violencia que tenemos aquí en Colombia, por ejemplo. En esas manifestaciones ellos no entran, porque es cuando se aplica a países, a 2 o más países que entran en conflicto. ¿Ve? Por eso es derecho internacional humanitario, lo que se aplica
para nosotros, para nuestros procesos internos, son los derechos humanos como tal, y ese artículo 3 que es común en todos. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra complemento al tema? Lina y Alexis pueden participar. Instructora, quería consultar algo. Según el Código de Ginebra, creo que es el artículo 2, establece que no se puede afectar algo contra la vida, algo así. O sea, en que en Colombia, como está establecido con el Código de Ginebra, no se puede establecer la pena de muerte, ¿cierto? Vuelvo y le digo, cada país adoptó de acuerdo a esos convenios en su parte jurídica interna una legislación. Para el caso de Colombia, pues no aprobó pena de muerte en ningún caso. En otros países, en algunos, pues aún existe, que es lo que se está tratando de abolir en muchos países. Pero recuerden que el derecho internacional humanitario solo aplica cuando hay conflicto armado entre dos o más países. Internamente no aplica. Solo el artículo 3, que es común para los 4 convenios. Muy buenos días. Buenos días. Para complementar lo que decía pues la compañera anteriormente, es bueno como aclarar esa partecita donde nos referimos pues que en Colombia estamos en una guerra. Pues en Colombia no estamos en una guerra, sino en un conflicto. Ajá. Que eso existe una gran diferencia ahí, y es por eso que no interviene como tal estas entidades. Estas entidades lo que hacen es como proteger los derechos humanos y brindar de pronto, si las personas se encuentran en peligro en este país o cualquier situación parecida, de pronto brindarle un asilo, una protección, pero como tal no entra a intervenir de pronto con armas o cualquier situación parecida, porque no estamos hablando de una guerra, sino de un conflicto interno. Así es, Alexis. Muchísimas gracias por su aclaración. Bueno, entonces vamos a continuar ahora sí con nuestro tema de derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos son aquellos que garantizan las libertades fundamentales de las personas y su participación activa en la vida política y social de su país. Entonces, en la Asamblea General de las Naciones Unidas se firmó ese Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que es un tratado internacional que fue aprobado en la resolución 2200A del 16 de diciembre del 66 y consta de un preámbulo y 53 artículos y entró en vigor el 23 de marzo del año 76. 3 meses después de que fuese ratificado por 35 estados en su momento, y actualmente ha sido ratificado por 173 países, y otros 6 estados lo han firmado pero no lo han ratificado, y 18 están totalmente al margen de este tratado. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos se desarrolló en 2 protocolos facultativos. El primero, que fue aprobado conjuntamente con el pacto y establece esos mecanismos internacionales de investigación y denuncia para contribuir al cumplimiento del mismo, de este mismo protocolo, de este mismo pacto, ¿no? Y el segundo, que fue aprobado en diciembre del 89 y vigente del año 91, y que está destinado a abolir la pena de muerte precisamente. Entonces, en Colombia,
está establecidos estos derechos fundamentales de nuestra Constitución entre los artículos 11 al 40. Y estos derechos que contienen estos derechos civiles y estos derechos políticos están respaldados por los mecanismos de participación ciudadana, los cuales fueron reglamentados con la ley 134 del 94. Entre ellos pues se establecieron inicialmente en esta ley pues que es el principal acto democrático y de participación es el voto, y para esto se establecieron procesos como la iniciativa popular, el referendo, el plebiscito y la consulta popular, entre otros en su momento. Este pacto internacional de los derechos civiles y políticos está conformado de la siguiente manera. En los artículos 1 y 2 hablan sobre el alcance de los derechos recogidos en la Carta Internacional de los Derechos Humanos, así como de los beneficiarios de estos derechos, y es una forma de introducir el tema a los lectores y sirven como base para los otros artículos. Los artículos 3 al 11 constituyen los derechos relacionados con la persona, la libertad, la presunción de inocencia y el libre desarrollo de su personalidad. En los artículos 12 al 17 son los derechos del individuo en relación con su comunidad, y en los artículos 18 al 21 estos artículos recogen los derechos relacionados con la libertad y el pensamiento, de conciencia, de religión y de libertad política. En los artículos 22 al 17 engloba los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para el bienestar de cada uno de nosotros, y en los artículos 28 al 30 se recogen las condiciones y los límites de estos derechos que están establecidos en la Carta Internacional de los Derechos, y los deberes que debemos asumir cada uno de nosotros en contexto individual y social. Ahora, en Colombia les decía, estos derechos fueron adoptados en nuestra Constitución entre los artículos 11 al 41. Entonces aquí pues se relaciona que el artículo 11 es el derecho a la vida, que el 12 el derecho a la integridad personal, que el 13 el derecho a la libertad, que el artículo 14 el derecho a la personalidad jurídica, que el artículo 15 el derecho a la intimidad, el artículo 16 el desarrollo de la libre personalidad, el artículo 17 la prohibición de todas las formas de esclavitud y crueldad, el artículo 18 la libertad de conciencia, el artículo 19 la libertad de cultos, el artículo 20 la libertad de expresión e información, el artículo 21 el derecho a la honra, el 22 a la paz como un derecho y un deber, el artículo 23 derecho de petición, el artículo 24 el derecho a la circulación y residencia, el artículo 25 el derecho al trabajo, el 26 el derecho a escoger profesión, ocupación u oficio, el artículo 27 la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, el 28 el derecho a la libertad personal, el 29 el derecho al debido proceso, el artículo 30 del habeas corpus, el artículo 31 el principio de las dos instancias, el artículo 32 aprehensión en fragancia, el artículo 33 el derecho a la derecho a la no autoincriminación, el artículo 34 prohibición de ciertas penas, el artículo 35 a la extradición, el 36 el derecho de asilo, el 37 el derecho de reunión y manifestación, el 38 el derecho a la asociación, el 39 el derecho a la sindicalización, el artículo 40 el derecho de participación, y el artículo 41 el derecho al estudio de constitución y la instrucción cívica. Ahora, como les decía, para defender, denunciar, exigir el goce y disfrute de estos derechos humanos, civiles y políticos, se estableció
en Colombia unos mecanismos de participación ciudadana, la cual, como les decía, pues en el año 94 fue reglamentado con la ley 134 del 94, pero esta ley fue modificada y complementada con la ley estatutaria 1757 del 2015, que es una ley estatutaria. Y aquí les voy a proyectar un video de 3 minuticos donde nos hablan las generalidades de esta ley. ¿Sientes que vives en una democracia? ¿Sientes que tu voz cuenta para las decisiones del país? Si crees que no, este video te puede servir. Desde la perspectiva del Ministerio del Interior te explicaremos en un par de minutos una regla de juego fundamental al momento de participar en la vida social. Se trata de la organización. El Estado es el organismo que nos permite vivir en sociedad. Y es claro que como sociedad, Disculpa, no nuestros se escucha intereses y maneras de absolutamente pensar no nada. siempre convergen en un mismo punto. Y así, Disculpe, pero no tengo todo el volumen puesto ahí, mire, y tanto el computador. Entonces le sugiero que ingrese a YouTube, y es el video que está ahí en YouTube. Este es el oficial del Ministerio del Interior, porque no tengo más volumen y yo aquí estoy escuchándolo perfectamente. De pronto mire si su micrófono está bajo. lo que en cierto momento No, luce profe, como la una verdad no se solución escucha. ideal para unos, puede ser un problema para otros. Es por esto que la insatisfacción ciudadana se ha convertido en una constante. Más aún, la desconfianza tiende fácilmente hacia un escepticismo que nos paraliza, y por esta razón muchas veces dejamos de participar. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para ¿Nadie estaba escuchando? ¿Nadie estaba escuchando? No, señora, yo tampoco lo escucho. Voy a buscarlo. La verdad no se escucha. Pues les voy a enviar entonces el Búsquenlo enlace. en YouTube y ahí pueden escucharlo. Sí, porque aquí yo lo escucho perfectamente y les tengo todo el volumen. Ya ahí si es cosa tecnológica, de pronto ustedes tienen allá algún Porque es inconveniente. que la voz instructora sí se le escucha perfecto, pero el video es como si estuviera en silencio. Pero no, ahí está todo el volumen. Ah, esperen a ver si es que no, pero él no me da más herramientas. Les envío el enlace para que ustedes lo reproduzcan allá en Google. Instructora, si quiere, deje de presentar y cuando le da otra vez la opción de presentar pantalla, en la parte de abajo izquierda dice de compartir con audio. Algo así por el estilo. Y ahí ya se le escucharía el video. Toda tu pantalla no me da la opción de compartir con audio. O lo otro, profe, es no compartir toda la pantalla, sino solo una pantalla. Puede que sea por eso también. Voy a darles ahí. Nuevamente estoy dándoles solo eso, pero no me da la opción de ninguna otra herramienta. Yo les envié ahí en el chat el enlace para que por favor lo reproduzcan. ¿Sientes que vives en una democracia? ¿Sientes que tu voz cuenta para las decisiones del país? Si crees que no, este video te puede servir. Desde la perspectiva del Ministerio del Interior te explicaremos en un par de minutos una regla de juego fundamental al momento de participar en la vida social. Se trata de la organización. El Estado es el organismo que nos permite vivir en sociedad. Y es claro que como sociedad, nuestros intereses y maneras de pensar no siempre convergen en un mismo punto, y así, lo que en cierto momento luce como una solución ideal para unos, puede ser un problema para otros. Es por esto que la insatisfacción ciudadana se ha convertido en una constante. Más aún, la desconfianza tiende fácilmente hacia un escepticismo que nos paraliza, y por esta razón muchas veces dejamos de participar. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para participar en las decisiones del Estado? Básicamente la respuesta es organización. La organización es el lenguaje del Estado. Es lo que permite conectar la voluntad diversa de la ciudadanía con las decisiones del gobierno. O sea, organizarse es la estrategia más efectiva para buscar el cambio.
En la Constitución de 1991, la participación ciudadana se consolidó como un derecho fundamental. Por decirlo de alguna manera, esta participación es la condición para que el Estado democrático sea posible. Y como es obligatorio defender cada vez más este tipo de derechos, el 6 de julio del año 2015 se aprobó una gran herramienta para garantizar y fortalecer la participación de los ciudadanos. Se le llamó Ley Estatutaria 1757 de Participación Ciudadana. No es el nombre más bonito, pero lo importante es saber en qué consiste. En esencia, esta ley orienta a la participación ciudadana bajo 3 pilares fundamentales. El primero tiene que ver con los mecanismos de participación. Esto incluye la consulta popular, el cabildo abierto, el plebiscito, el referendo, la iniciativa popular, la revocatoria del mandato y, por supuesto, el voto. El segundo pilar reúne la rendición pública de cuentas y el control social a lo público. Esta función doble contiene un disolvente para limpiar y hacer transparentes los movimientos de la administración. Resuelve preguntas como ¿cuánta plata hay? ¿Qué se va a hacer con ella? ¿Qué se hizo ya? ¿Y cómo se hizo? Esta modalidad permite a cada ciudadano exigir respuestas oportunas sobre asuntos relevantes. Y finalmente, la parte novedosa de esta ley es la coordinación para la participación ciudadana. Para ello se creó un órgano de deliberación y permanente asesoría, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, el cual reúne al Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, un representante por las gobernaciones y otro por las alcaldías de todo el país, así como líderes de diversas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, antes de que abandones la esperanza por un cambio favorable y te entregues al círculo interminable de las quejas y los tiros al aire, te invitamos a saber más de todo esto en el sitio web participacion.mininterior.gov.co. Entonces, en resumen, lo que nos dice esta ley, o el objetivo de esta ley, es promover, proteger y garantizar las modalidades del derecho a participar en la vida política o administrativa o económica, social, cultural e incluso ambiental, y asimismo también pretende controlar el poder político. Y a su vez también la ley regula la iniciativa popular y normativa ante las corporaciones públicas, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito, el cabildo abierto, y establece esas normas fundamentales por las que se regirá la participación democrática en las organizaciones civiles. Pero entonces, ¿qué son los mecanismos de participación ciudadana como tal? Son esos medios a través de los cuales se materializa el derecho fundamental que tenemos todas las personas de participar de forma democrática y que permiten la toma de decisiones de nosotros los ciudadanos en la conformación de ese ejercicio y control del poder político en Colombia. Esta norma está constituida por 3 aspectos fundamentales. El primero, entonces, es que establece cuáles son esos mecanismos de participación y cómo se deben desarrollar, cómo se deben solicitar y qué trámites se deben hacer, ante quién se deben hacer para poder ejecutar un proceso democrático de participación ciudadana. El segundo establece cuáles son las normas o los procesos para hacer la rendición pública de cuentas y el control social a lo público. Y el tercero es crea el Consejo y el Sistema Nacional de Participación Ciudadana en Colombia. Entonces, hay unas reglas que la ley establece, y es que empieza definiendo desde qué es participación ciudadana. Entonces aquí la ley lo define como esa intervención de los individuos, de los grupos o colectividades en representación a unos intereses. ¿A cuáles intereses? El primero, ese interés que debemos tener nosotros en acceso a los servicios públicos, a esos bienes y servicios para el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de cada uno de nosotros en una comunidad o en una ciudad o en un país. También es la representación en intereses
para influir en las autoridades encargadas en la toma de decisiones que afectan la vida pública de nosotros diariamente. Entonces, cada proceso electoral, como los que se vienen este año, como los que van a haber el próximo año. Y también a intervenir o tener una representación en el control y la supervisión en aquellos recursos del Estado, en esos bienes del Estado que son administrados o son gestionados por funcionarios, representantes y gobernantes que nosotros elegimos. Y también está la representación en constituir acuerdos con autoridades y otros actores, temas de interés político, individual y colectivo. Bueno, también pues nosotros los que lo subí muchísimo acá. Bueno, la participación ciudadana, dice la ley que es un derecho, es un deber, es una oportunidad. ¿Qué es un derecho? ¿Por qué? Porque primero nosotros como ciudadanos tenemos el derecho a ser informados con claridad y sobre el carácter por el cual se va a participar oportunamente. ¿Y cuál es el procedimiento para realizar ese proceso de participación? También tenemos derecho a participar en cada una de las fases, implementación y seguimiento de la evaluación de la gestión pública. También tenemos derecho a ser sujeto de fortalecimiento organizativo para participar de manera cualificada en el caso de las expresiones asociativas, de cómo podemos participar, o sea, hacer pública esta ley, hacer pública este proceso de participación, hacerla como una cátedra básica a todos los niveles de educación y de estamentos sociales. También es un derecho recibir información oportuna y veraz para poder ejercer estas acciones de participación, y también es un derecho acceder a formaciones para una mayor comprensión de esta gestión pública y las políticas públicas. Es un deber y una responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos interesarnos por estos asuntos públicos para participar, informarnos sobre esos aspectos de interés público que sean sometidos a discusión, cuáles son las políticas sociales, de convivencia, ambientales, de salud, educación, y sobre las cuales podamos tomar decisiones a partir de la participación en esos procesos democráticos. Y también es un deber respetar las decisiones tomadas en las instancias de participación ciudadana de acuerdo a las prioridades concertadas de manera colectiva, y también para el caso de las expresiones asociativas formales, rendir cuentas a quienes las integran, a esas comunidades, y a dar esas explicaciones a través de unos procesos normativos ya establecidos. Hay unos deberes del Estado de promover, garantizar, acompañar y proteger e implementar las instancias de participación. Para esto creó el Sistema Nacional de Participación Ciudadana en cabeza del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, que están gestionados por el Ministerio del Interior en nuestro país. Garantizar también la participación ciudadana en los diferentes escenarios públicos, proveer información pertinente, oportuna y suficiente para fortalecer las capacidades de incidencia de la ciudadanía en esos procesos de participación, propiciar acciones pertinentes para el fortalecimiento de esas competencias que deben de tener las entidades públicas para garantizar la participación. Entonces, aquí es muy importante también tener claro que, de acuerdo a esta ley, pues, y dentro del sistema que creó, está que todas las entidades territoriales deben de tener una oficina que promocione, garantice y ayude a estos procesos de participación.
brindar asistencia técnica y acompañar y cualificar los debates ciudadanos y convocar de manera amplia y suficiente a la ciudadanía para que intervenga en estas diferentes instancias de participación. Entonces, esta ley pues integra estos mecanismos, estas herramientas e instancias para que todos los ciudadanos ejerzamos ese derecho a intervenir, a deliberar, construir, decidir y controlar la gestión pública de manera informada, de forma responsable y organizada. Y entonces para esto pues lo que establece que hay unos mecanismos de participación que son de origen popular y otros de origen que solo los puede realizar la autoridad pública. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos de origen popular? Pues son, primero, que estos hacen referencia a esas modalidades de participación donde cada ciudadano de forma directa pues puede realizar ese ejercicio y ese control del poder político a través del voto ciudadano. Y estos mecanismos de participación directa de los ciudadanos en general, que son de origen popular, son, por ejemplo, la iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones, el cabildo abierto y la revocatoria del mandato. Mientras que el plebiscito solo lo puede, es un mecanismo de participación que solo lo puede proponer y desarrollar el gobierno o una autoridad pública. Entonces hay unos que los podemos desarrollar tanto los ciudadanos, o son mecanismos de origen popular, pero que también los puede solicitar y desarrollar una autoridad pública, que es el referendo derogatorio y el referendo aprobatorio, la consulta popular nacional o la consulta popular a nivel departamental, distrital, municipal o local. Hay unas reglas comunes para los mecanismos de participación ciudadana dentro de esta ley, y se destacan por ejemplo la convocatoria o composición del promotor o del comité promotor, los requisitos generales para la inscripción de mecanismos de participación ciudadana, un registro de propuestas sobre mecanismos de participación ciudadana, un formulario de recolección de apoyos ciudadanos. Hay una cantidad de apoyos a recolectar de acuerdo al censo electoral de cada de la región o país donde se va a realizar. Hay que tener claro que cuando nos hablan de apoyos ciudadanos son de firmas que se deben recolectar, ¿no? El plazo para recoger esas firmas o esos apoyos ciudadanos y entregar los formularios ante las entidades encargadas. Hay una fijación de topes de las campañas de recolección de apoyos, cuántas firmas máximo, la verificación, plazo para la verificación y certificación de esas firmas, qué materias que pueden ser objeto de iniciativa popular legislativa y normativa o de referéndum o consulta popular. Entonces la ley pues contiene esos aspectos generales referidos a esos mecanismos de participación que tienen que ver con las corporaciones públicas, y por allí pues nos la describe. Entonces, como ya hoy se nos terminó el tiempo, el próximo lunes vamos a terminar este tema de mecanismos de participación ciudadana, y fuera de eso pues vamos a hablar sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y cuáles son esos derechos de los DESCA y el pacto de los DESCA. Les agradezco mucho su asistencia y participación. Recuerden que ya está publicada la grabación de ayer y espero dejar hoy publicada la grabación de hoy. Que tengan un feliz día. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy bien. Muchas gracias, profe. Muchas gracias.
Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe, muy buen día. Muy buen día, Jonathan, que esté muy bien. Profe, tengo una consulta antes que se vaya, qué Señor. pena. Profe, lo que sucede es que yo estaba desarrollando la actividad número 1 Ujú. y llegué donde hice evidencias y resulta que apenas puedo desarrollar el cuestionario. No sé, donde hice taller no lo encuentro para desarrollarlo, donde hice resumen tampoco. Jonathan, entra a la carpeta que dice grabaciones de sesiones en línea. Ahí está la Bueno, grabación de ayer y yo ayer expliqué todo eso, ahí quedó grabado, ¿vale? Si no puede, bueno. me escribe por el WhatsApp, ¿vale? Bueno, pero qué pena. Yo le había dejado el mensaje anoche, pero bueno, no importa. Sí, No ya lo veo vi. esa grabación. Bueno, eres muy Listo. amable, De profe. nada, que esté Hasta muy luego. bien, Jonathan. Hasta luego. Hasta luego.